El exintendente de Soriano, el nacionalista Guillermo Besosi, fue imputado en el marco de una investigación por corrupción en la comuna sorianense por distintos delitos: peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. La jueza en lo penal de primer turno, Jimena Menchaca, dispuso como medida cautelar 180 días de prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica. El abogado del exintendente, Nelson Rosa, anunció que apelará la decisión de primera instancia. En tanto, por la misma causa, hay más de 20 personas imputadas por delitos como liberación de cheques sin fondo, peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos. La formalización de la investigación en contra del nacionalista, quien se presentará a las departamentales en busca de la reelección, se dio luego de que la Fiscalía ordenara su detención ayer. En el caso hay casi una treintena de imputados y la investigación por corrupción que lleva adelante la fiscal Esteral Alciaturi alcanza a altos dirigentes del gremio municipal. Días atrás la justicia imputó a 3 dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, o sea, nos referimos a DIOM de Soriano, y condenó a 2 funcionarios de la Intendencia y a un policía por corrupción, luego de que funcionarios tomaran material del Departamento de Obras de la Intendencia y se lo vendieran justamente a este funcionario policial. Bueno, y esto se origina años atrás porque justamente el origen de la investigación fue un incendio de la sede de ADEON de Soriano ocurrido en mayo de 2021. Allí se quemaron decenas de cheques sin fondos para proveedores. Asimismo, se perdió documentación que mostraba el dinero que se descontaba a los socios del sindicato. Del análisis de los celulares de la dirigencia sindical se constató una red de venta al público de insumos de la Intendencia. Al momento, de las personas involucradas están el presidente y el tesorero de ADEON de Soriano, el capataz general de la División de Obras de esa Intendencia, Alcides Rivero, otros funcionarios departamentales y particulares. La Fiscalía también investiga al secretario general, al prosecretario general y al director de Hacienda de esa comuna. Bueno, ¿cómo cae esta imputación de Besosi en fila Frente Amplistas? Para saberlo recibimos aquí en Nada que Perder al edil Jorge Cardona. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, queríamos comenzar por consultarte qué medidas prevén tomar como oposición. Bueno, nosotros ahora debemos trabajar en 2 aspectos. Hay uno que no nos compete, que es el de la vía de la justicia, que sigue la investigación, porque la Fiscalía sigue investigando y se logró constituir una causa que abarca estos delitos contra estos funcionarios que ustedes estaban describiendo recién. Y la parte nuestra, digamos, es el análisis político y el llamado, digamos, a responsabilidades. Esto nos toma además en una campaña política hacia la elección departamental, donde el exintendente Besosi es uno de los candidatos. Y bueno, ese es un poco, nosotros estamos declarados en la Asamblea Permanente, en el Frente Amplio, estudiando, digamos, el devenir de los acontecimientos y el aporte de datos. Nosotros vivimos una sociedad pequeña, los datos son más o menos manejables, digamos, incluso antes de haber llegado, digamos, a estos ámbitos. Así que nosotros nos concentramos un poco en eso, en la responsabilidad política y sobre todo, especialmente, porque lo venimos diciendo hace muchos años, nosotros estamos frente a un gobierno del Partido Nacional que lleva 20 años instalado. El intendente Besosi va por su 3er periodo y aspirando a un 4º. Por lo tanto, esta manera de gobernar es la que genera estos espacios de corrupción, que finalmente aparece un operador de la justicia que detecta y trabaja sobre los delitos que pueden llegar a constituir. Es un poco la realidad. O sea, nosotros siempre hemos criticado duramente y denunciado la forma de gobernar, la forma del amiguismo político, la forma del clientelismo político, la forma de que hay que ser amigo del intendente, la forma de que es el intendente el que resuelve todo y que siempre es un mecanismo de apelación para cualquier conducta, para cualquier medida que se tome en la intendencia. Siempre se puede apelar al intendente y esa es una manera un poco monárquica de gobernar. Y claramente cuando no corresponde con el ordenamiento legal que nosotros tenemos y la concepción de la democracia que tenemos, un día pasan estas cosas. Jorge, tú decías recién, somos una comunidad pequeña, ¿no? Aquí
nos conocemos, nosotros venimos criticando las gestiones de los nacionalistas desde hace muchos años. En ese sentido, ¿te llamó la atención o cómo recibís las declaraciones de algunos correligionarios de Besosi como Martín Lema o Jorge García, que se dijeron sorprendidos con esta situación? Bueno, a mí me entristece, ¿no?, que vivamos un sistema democrático con personas que operan en el sistema democrático desde que la democracia volvió, algunos un poco más jóvenes, pero que de alguna manera se cuestione a quien investiga y a quien de alguna manera pasa por todos los trámites, por todas las formalidades habidas y por haber, como en el caso de la Fiscalía, y logra crear una causa que la justicia, que el juez, digamos, acepta. Entonces no entiendo cómo se puede cuestionar eso. Yo he escuchado cosas insólitas. He escuchado decir, por ejemplo, que aquí está la mano del fiscal Díaz. Es increíble, ¿no?, que se pueda, digamos, y transitar por ese camino, por esas opiniones. Y prevalece también una cuestión que es justamente la que nosotros criticamos. Parece que como Besosi es macanudo, él no puede tener ninguna falta. Y los gobiernos no funcionan así. Porque, ¿qué pasa? Lo que se administra no es de uno. Son bienes públicos, son bienes de la comunidad, y por lo tanto hay que guardar una forma. En el Uruguay hoy en día ningún funcionario público que esté relacionado a la gestión pública puede ignorar el decreto 500/91, que dice claramente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y cuáles son los procedimientos. Cuando se enmarca unas conductas que vienen de muy lejos en este ordenamiento, es que pasa lo que pasa hoy. Finalmente hay formas de actuar que en algún momento constituyen delitos. Y eso es lo que se está trabajando en la justicia. Ahora, yo no puedo entender que políticamente la simpatía y el respaldo o esa solidaridad primaria de que como es un integrante del Partido Nacional lo tenemos que defender, me parece muy pobre, muy baja, y me entristece porque evidentemente las garantías para la población en el sistema democrático se cuestionan. Puede ser, digamos, que las cosas se miren por de dónde vienen cuando están ordenadas perfectamente al marco legal. Jorge, ¿hay otros jerarcas de la Intendencia involucrados? ¿Se va a promover una comisión investigadora desde la Junta? Y nosotros ya entendemos que está investigando la Fiscalía y que lo va haciendo por muy buen camino. Esto no termina, lo ha dicho la fiscal Alciaturi desde que comenzó la causa, y que ella va recabando información, va quedándose con los celulares de las personas imputadas y a raíz de eso va generando todo un árbol de información que nosotros esperamos rinda sus frutos sin que entendamos necesaria una comisión investigadora por ahora, pero nosotros estamos en una evaluación política del tema. A ver, porque ahora empiezan el cuestionamiento de las conductas de quienes hemos criticado durante mucho tiempo la forma de gobernar, y que se hace leña del árbol caído, que pobre gente que cayó en desgracia, que las cosas se hacen con buena intención, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros vamos a tomar las medidas que entendamos en un acuerdo con la mesa política departamental, en consulta con un cuerpo jurídico, y vamos a seguir transitando y especialmente expectantes al desarrollo de la investigación en el ámbito judicial. ¿Cuánto puede llegar a afectar en las elecciones departamentales este caso? ¿Cómo lo recibe la ciudadanía allí en el departamento? Y nosotros veníamos de una situación en la cual se estaba investigando estos hechos y en el desarrollo o en el comienzo del desarrollo de la campaña electoral. En algún momento parecía que esto, dado la importancia política que tiene la figura de Guillermo Besosi, eso no se puede desconocer nunca, es un dirigente político de primera línea del Partido Nacional y especialmente en el departamento, pero ahora hay un cambio de calidad en esto. O sea, el ex intendente fue imputado, fue detenido y ahora mismo tiene una medida cautelar que le impide moverse de su casa y lleva una tobillera electrónica. Entonces, bueno, eso cambia absolutamente la realidad. Claramente todavía no hay una inhabilitación de él como ciudadano que pueda aspirar a un cargo electivo, porque no está, digamos, la condena. Pero bueno, habrá una evaluación y nosotros, digo, eso ya es casi una opinión personal mía, pero que le voy a transmitir a los compañeros, que es de que
vamos a reclamar que esto, digamos, lo saque al exintendente de la contienda política, porque es grave. Se constituya o no se constituya un delito, hay una erosión clara a su figura, pero especialmente a una forma de gobernar que es la que nosotros queremos cambiar. Edil Frente Amplista Jorge Cardona, muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes, un saludo. Y como decíamos, esto tuvo algunas repercusiones. Por ejemplo, la presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, como los senadores nacionalistas, Martín Lema y Javier García, se refirieron al caso Besossi. Por un lado, Lema sostuvo que no tenía ni la menor idea y contó que consultó a sus allegados en Soriano para tener más información, pero no conocían las características. A mí me tomó por sorpresa porque no tenía la menor idea de las circunstancias. Cuando tomo noticia, que tomo noticia por colegas de ustedes a través de medios de prensa, lo que hice, pero para tener más información, porque esta pregunta obviamente que cabe, con los allegados que tengo de Soriano, no conocían las características. Por tanto, la verdad que no conozco ni por qué está la situación. La primera etapa es reunir elementos. Y más allá de un partido político. A mí, cuando me han preguntado también por casos de personas vinculadas a otros partidos políticos, mantengo la misma prudencia, porque detrás de estos hechos hay una cantidad de circunstancias que, como yo desconozco, tengo que ser prudente. Yo creo que siempre para laudar o resolver una situación tenés que contar con los elementos que te permitan tener profundidad y conocimiento de los temas. En tanto, García dijo que le sorprendió por la situación y contó que la semana pasada habló con Besossi para tener más detalles. La semana pasada, en un medio de prensa, en un semanario, ha salido esta investigación que había iniciado la propia Intendencia. Y hablé por teléfono con Guillermo para interiorizarme, que me contó que esta era una investigación que venía de varios años atrás y al mismo tiempo que había iniciado la propia Intendencia. Y tranquilamente me estuvo contando los detalles y que nunca lo habían llamado a declarar en la materia. Por eso cuando vi, ahora viniendo para aquí, para Colonia, vi la noticia, la verdad que como muchos quedamos, como todos, ¿no?, muy sorprendidos, y hasta mismo por el procedimiento, que no es un procedimiento muy habitual, ¿no? Todos sabemos la opinión que tiene Guillermo, que tiene el sistema político en general de todos los partidos sobre Guillermo. Así que esperemos tener más información. Rubio, en tanto, dijo que se enteró por la prensa. Tenemos la misma información que tienen ustedes medios de prensa, nos enteramos por la prensa, por lo tanto no estamos en condiciones de hacer ningún tipo de valoración ni de apreciaciones. Esperemos con calma cómo actúa la justicia y después con mayor información y contacto con los involucrados podremos analizar. ¿En este caso involucraría que el comité de ética lo cite o hay que aguardar qué sucede con la justicia? Usted dice. La justicia está avanzando, son las primeras actuaciones. No tengo más que decir en este momento, lo evaluaremos con los compañeros del directorio, si acaso el lunes, que es la próxima sesión que tenemos. Por el momento no puedo decir más nada. Recién conversábamos con Jorge Cardona, Edil Frente Amplista, y él hablaba, bueno, no podemos hablar de estos casos en base a si tal persona es macanudo o no es macanudo. Y en este sentido me parecía interesante también repasar lo que decía el senador blanco, Sergio Botana, que primero que nada decía, bueno, que tenía temor de que esto se trate de una andanada de grupos de poder en fiscalía, de una fiscalía que para él está absolutamente politizada. Y por otra parte insistía con esto de que le sorprendía una cuestión de este tipo de un hombre que nadie tiene un concepto diferente de que es una muy buena persona. Insistiendo con la cuestión personal cuando, bueno, las cartas están a la vista. Sí, algo, bueno, en esa línea se manifestaba García. Y esto que dice, ¿no?, la directora, la presidenta del directorio del Partido Nacional, Rubio, cuando le plantean si se va a llamar al comité de ética, ¿no?, y ella plantea, bueno, está en la justicia. En realidad, estamos hablando de un caso gravísimo, perfectamente podría ir asistiendo, ¿no? Bueno, ahora está con arresto domiciliario, capaz que se tendría que trasladar el comité de ética a la casa de Besossi. Pero, digo, el tema debería estar. También le preguntaron si se iba a tratar en el próximo encuentro del directorio y planteó que hay que ver porque se le va a hacer un homenaje en esa instancia el lunes
declaraciones a Beatriz Argimón y es un tema que deberían tener en agenda, sin duda. Bueno, y no es la primera vez, ¿no? Se actúa de la misma manera en cada uno de los casos que han aparecido del Partido Nacional. Recordemos lo que pasó con Karam, por ejemplo, claro, que el partido estaba enterado que esto ya había sido discutido y sin embargo se dejó pasar hasta que la justicia actuó. O con Albizu también. También con Albizu, digo, es algo que ha sido reiterativo. Bueno, y lo que decía el edil Cardona también, mencionaba el caso de Bascú, por ejemplo. No es algo nuevo que la Intendencia esté allí en la mira y sea investigada por diferentes hechos. Recordemos que Agustín Bascú, ex intendente de Soriano, fue procesado sin prisión por el delito de conjunción de interés privado y del público por haber enviado vehículos de la Intendencia a comprar nafta a sus estaciones de servicio. O sea, no es algo que sorprenda dentro de lo que han sido las administraciones del Partido Nacional, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir cómo es que sigue.